Seis años de recesión y un desempleo que supera el 25%. Unas cifras que muestran la superficie de la crisis económica de Grecia, pero que no explican la situación tan dramática que viven millones de griegos. Grecia, al igual que Alemania, Francia e Italia, mintieron a la hora de mostrar los requisitos de déficit. Inciso importante al entrar a la zona euro en el 2002, pero luego se le restó importancia a esta condición al ver la relativa estabilidad de la moneda. Grecia, a diferencia de otras naciones mentirosas, siguió dándose una vida que no podía pagar. Muchos dicen que para aparentar el estatus, gastando más de lo que podían. Pero, ¿de dónde sacaba el dinero que no tenía? Sí, de los créditos que eran aprobados por la Banca Europea, sobre todo por Alemania, la cual acumulaba un superávit de más de 190.000 millones para el 2012. Financiaba estos créditos con la confianza que daba el euro y que definitivamente Grecia no podría usar la devaluación de la moneda como política. Todo estalló luego de la crisis de Estados Unidos del 2008. El dinero se agotó y no quedaba más que deudas, que eran afectadas aún más por la poca competitividad que tenía el país. En 2010, los mercados financieros fueron la daga más dolorosa. Por desesperación, dieron sus bonos a la venta en un 20% del valor real. Una medida implementada por el gobierno fue el denominado corralito, que consiste en el aseguramiento de los fondos bancarios por medio del cierre de cuentas de los contribuyentes, limitando o impidiendo la extracción, esto con el objetivo de no afectar más la liquidez de los bancos. Así una crisis real no sería una crisis real y financiera, lo que agravaría mucho más profundamente a la nación. En el 2010 fue su primer auxilio para sanear deudas e invertir un poco en gasto público. Pero claro, esta otra deuda iba a ser pagada por medio de una importante base de austeridad. Esto volcó a la gente a las calles, ya que los salarios bajaron mientras los impuestos no dejaban de subir. Esto estaba matando a su población y claro, el PIB fue empeorando más sus tasas. Por eso, tuvo otro auxilio de parte del Fondo Monetario Internacional en el 2012, quien presionó a la Unión Europea a que le condonaran todo o al menos una parte de la deuda. Pero eso no era suficiente. Se volvió un ciclo y para el 2015 necesitó de un tercer auxilio presupuestal, ya que su deuda era del 178,8% del Producto Interno Bruto para esta fecha. El desorden fue mucho mayor por el cansancio de dejar casi un 80% para pagar deudas. Y simplemente el Estado griego comunicó que no iban a pagar porque no les alcanzaba, alegando que esta era una deuda ilegítima. Deuda ilegítima. En 1920, un exministro de la Rusia zarista, Alexander Sachs, luego de la Revolución Rusa en 1927, decidió enseñar en universidades importantes de Europa y Estados Unidos. Este personaje introdujo el concepto de deuda ilegítima, que sostiene que la deuda externa que tiene una nación no tiene que ser pagada si los prestatarios de dicho crédito actuaron de mala fe o con intereses particulares.
De este modo, la deuda sería responsabilidad de los directores del Banco Central, del presidente o monarca, de encargados de la Hacienda o de otros, pero sería nula legalmente para los ciudadanos. Los requisitos necesarios para proclamar una deuda como ilegítima u odiosa son: el gobierno del país recibe un préstamo sin la aprobación de su población. 2. El préstamo es utilizado en actividades que no benefician a la generalidad. Y 3. Que los prestamistas estén al tanto de esta situación. Con frecuencia se usa este criterio de deuda, entre ellos Estados Unidos, después de calificar como independencia ficticia a Cuba en 1898 y Filipinas en 1899. Con frecuencia se ha usado este criterio de deuda, entre ellos Estados Unidos, después de calificar como independencia ficticia a Cuba en 1898 y Filipinas en 1899. También fue usada por Argentina en consecuencia a 3 años de recesión y fuertes medidas de austeridad. A partir del 2001 tuvo un cese de pagos por 10 años que más tarde fue conciliado en una negociación. También por Ecuador, en el 2008, el economista Rafael Correa, mandatario de este país, declaró como ilegítima parte de la deuda del país debido a irregularidades en la negociación, suspendiendo el pago de un 40% de la deuda. La crisis a la larga nos afecta a todos de cierta manera. Por ejemplo, la crisis ocurrida en Grecia afectó al tipo de cambio, bajando la confianza y por tanto la inversión hacia el euro. Buscando una estabilidad, los inversores capitalizaron en dólares y en consiguiente las monedas de Latinoamérica se vieron en la baja. El poder adquisitivo de estas depende mucho del dólar. Y así fue como Grecia se convirtió en la oveja negra de la zona euro. Me atrevo a decir que lo que necesita es flexibilidad para acelerar su crecimiento, además de un aumento urgente en su competitividad, lo que logrará ayudarla a salir de la crisis. Las medidas de control de capital y las vacaciones bancarias duraron hasta el año 2016. Aunque ahorita las noticias no son alentadoras para el 2015, era mucho peor. Los griegos solo podían sacar 60 euros del cajero al día cuando estaban acostumbrados a sacar más de 300 euros. Los cajeros estaban cerrados 12 horas al día. Estaba prohibido realizar transferencias de dinero al extranjero y las tarjetas usadas por turistas deberían ser expedidas fuera de Grecia. A pesar de todo, la Comisión Europea siempre envió su apoyo a los griegos. Mientras que la imposición de medidas restrictivas parecían necesarias y proporcionadas en este momento, el libre movimiento de capital necesitaba, sin embargo, ser reinstaurado tan pronto como fuera posible en el interés de la economía helena, la eurozona y el mercado común europeo.